Bueno, muchas gracias a la doctora Pérez Fuentes por su intervención. Pasamos ahora con la primera mesa de experiencia. Gloria se estudió medicina en Granada, se especializó en medicina familiar y comunitaria en el Hospital Torre Cárdenas en 2006 y desde entonces ha trabajado en primaria y fundamentalmente en urgencias del Hospital de Poniente. Desde 2020 ejerce como directora asistencial del Distrito Sanitario de Almería y además es la presidenta de la Comisión de Humanización del Distrito. Gloria, cuando quieras, bienvenida. Hola, buenos días a todos, autoridades, queridos compañeros que estáis aquí presentes, querido Pedro, querida Chelo, pues muchísimas gracias a todos. Es para mí un honor presentar esta primera mesa de experiencias en humanización y para ello cuento con tres grandes profesionales que nos van a permitir asomarnos un poquito en su día a día y comprobar cómo la humanización lo impregna todo. Quiero agradecer en especial pues, a Chelo su gran labor a nivel, pues por toda la sanidad, por todos los pacientes, a nivel andaluz, en su esfuerzo porque todos trabajemos en nuestra práctica diaria y da igual en lo que estemos trabajando con la H mayúscula de humanización. Sin más dilación, os quiero presentar a la primera ponente. Ella es María José Martínez García, es enfermera y es experta en gestión de recursos humanos en enfermería. También es especialista en gestión de cuidados y práctica avanzada por la Escuela Andaluza de Salud Pública y actualmente desempeña su labor asistencial como supervisora de la planta de medicina interna del Hospital de la Inmaculada en Huerca-Lovera. Ella nos va a introducir el tema de nuevas formas de humanización. María José, cuando quieras. Bueno, primero quiero dar las gracias a la organización de la jornada por haber hecho posible que los profesionales de la provincia y todos los que nos están escuchando podamos estar hoy aquí y compartir nuestras experiencias, vivencias y, por supuesto, seguir aprendiendo. La ponencia que he preparado hoy aquí para compartir con todos ustedes tiene una finalidad, creo que es la de intentar de alguna manera cambiar y dejar atrás cualquier actitud de deshumanización que en ocasiones se encuentran las personas que acuden a nuestro sistema sanitario en busca de ayuda y que se encuentren pues, ese sistema humanizado, esa atención que ellos se merecen y, en definitiva, creo que ese tiene que ser nuestro objetivo. Esa tiene que ser la base de toda nuestra asistencia sanitaria. Cuando a mí se me propone preparar esta ponencia para la jornada, yo, la verdad es que me hice una pregunta. La pregunta era si yo realmente, y todos los que estamos aquí, sabemos lo que es humanizar. A veces podemos pensar que humanizar es ese trato más cariñoso, afectuoso, incluso cercano a la persona que estamos atendiendo. Pero me di cuenta que era mucho más que eso, ¿vale? Que humanizar es más que esa palabra. Humanizar tiene que ser un objetivo, una meta, una pasión, un desafío, como ha dicho antes la compañera, para todos los profesionales que estamos dentro de este sistema sanitario público. Y es que eso de humanizar debe ser un cimiento sobre lo que se sustenta todo lo que viene después, toda esa asistencia sanitaria que vamos a prestar a las personas que tienen esa necesidad de ayuda. No sé cómo va esto, ¿así? No. Ay, perdón. Vale. Pues cuando empiezo a indagar sobre la definición de qué es humanizar, dice el diccionario de la lengua española, que es el diccionario de las lenguas hispanoamericanas, no el de la Real Academia, habla de hacer algo humano, familiar, ablandarse y desenojarse. También un director general del Instituto Nacional de Sanidad dijo en su momento que un sistema sanitario era aquel que estaba al servicio de la persona. Bien. Y añade, corrija las discriminaciones. Hasta ahí, pues más o menos todos sabemos lo que es. Ay, perdón, eso. Y cuando sigo indagando más, José Carlos Bermejo, que es un especialista en temas de humanización y actualmente está dirigiendo el Centro de Humanización de la Salud,
en uno de sus libros, que se llama Humanizar la asistencia sanitaria, habla de una cuestión ética, introduce los valores y la dignidad intrínseca del ser humano. Habla también de ese significado profundo que tiene que tener lo de humanizar, y habla de la persona desde una concepción holística y humanística. Me dice también en otro libro, que se llama Regálame la salud de un cuento, que quien tiene la cualidad de la humanidad, quien tiene esa sensibilidad, mira, siente, ama y sueña de otra manera. Y es que esto de humanizar no es un proceso, sino es todo un mecanismo que los profesionales tenemos que de alguna manera aprender, porque se puede aprender. Es una actitud que podemos aprender, es un compromiso que tiene que haber, un compromiso real por parte de nuestras organizaciones, ese compromiso formal por humanizar la realidad, las relaciones, los entornos, las conductas, incluso a nosotros mismos. Porque existen situaciones, como la que voy a contar después, en la que nos enfrentamos a esa especial vulnerabilidad que tienen las personas que acuden a nuestro sistema sanitario en busca de ayuda. Y es que tenemos que establecer ese desafío por aprender a humanizar. Tenemos que trabajar contra las causas de la deshumanización y tenemos que dotarnos de esas competencias que yo digo que son esas competencias blandas, que tienen que ver con esa parte que debemos tratar del paciente, esa parte emocional, espiritual, psicológica, ética de la persona. Y es que cuando hablamos de vulnerabilidad y humanización, sobre todo en esas situaciones de especial fragilidad, tenemos que ser todos los profesionales sanitarios corresponsables con paliar ese sufrimiento que en ocasiones nos encontramos y dotarnos de esas actitudes y esas conductas que nos permitan ser más humanos, ¿vale? Tenemos que personalizar la asistencia, porque individualizando y personalizando ya estamos humanizando, y tenemos que rehumanizar. Rehumanizar significa poner toda nuestra atención en desarrollar esas conductas y esas actitudes humanizantes. Rehumanizar es luchar contra la discriminación que sufren determinados grupos de enfermos, y rehumanizar es también eliminar todo lo inhumano que pueda existir en los profesionales sanitarios. Porque para humanizar, para esas H's de humanización, tenemos que satisfacer las necesidades de las personas a las que atendemos, armonizando. Pero tenemos que armonizar, por un lado, los valores de nuestro conocimiento científico y, por otro lado, esos valores del conocimiento global y humanístico, que son esa parte, como he dicho, emocional, espiritual, psicológica e incluso cultural, ¿vale? De alguna manera se dice que corazón y razón deben dialogar. Y cuando hablamos de tecnología y tecnificación, que más o menos todos sabemos lo que es, nos dice José Ortega y Gasset que la técnica es capaz de determinar el contenido de la vida y que ciencia, técnica y humanidad son una misma cosa. José Carlos Bermejo vuelve a decirnos que quien humaniza y deshumaniza es el ser humano y no la tecnología, en contra de la creencia que solemos tener en que cada vez que tenemos más tecnología o tecnificamos más nuestro sistema, deshumanizamos. Pues nada más lejos de esa realidad. Y es que las enfermeras del Hospital La Inmaculada, que es la reflexión que yo quiero transmitir aquí con todos ustedes, cuando se nos plantea un día, hace 2 años aproximadamente, de que disponíamos de esa tecnología, de esas tablets para poder utilizarla y realizar videollamadas con los pacientes, vimos esa oportunidad de establecer, digamos, una relación más centrada en el paciente. Una oportunidad que hasta ese momento se había roto de alguna manera, porque el paciente, cuando es hospitalizado, lo alejamos de todas sus rutinas,
los alejamos de sus seres queridos, los sometemos a todo tipo de técnicas invasivas que lo hacen más vulnerables. Ya de por sí son vulnerables con el hecho de ser enfermos y todo el entorno hospitalario lo vuelve aún más vulnerable, porque la hospitalización de alguna manera pues rompe toda esa estructura familiar. Entonces, como dice Pepla, la enfermera vio esa oportunidad de transformación, de crecimiento y de madurez mutuo junto a la relación que se establecía entre el paciente y la familia. Perdona, que se pasa. Y es que cuando nosotros establecimos esa relación entre el paciente y la familia, vimos que establecíamos ese acercamiento que necesitaban para aliviar esa carga emocional y mejorar ese bienestar por parte de ambos. Descubrimos que la tecnología en esos momentos era el único medio que teníamos de satisfacer esos deseos que tenían la familia y el paciente de estar más cerca, ¿vale? Y es que la tecnología nos pudo brindar ese acompañamiento que necesitaba el paciente. Nuestro objetivo, por un lado, era aliviar la carga emocional, tanto del paciente como de la familia, y también nos sirvió para explorar necesidades de información. ¿Por qué? Porque los pacientes cada mañana recibían esa información de la parte clínica de su enfermedad y cada tarde esos pacientes, sobre todo los más vulnerables, los más desvalidos, los que no sabían, ni podían, ni tenían móviles de última generación, podían establecer ese acercamiento con su familia y la familia aprovechaba en esos momentos para preguntarnos cómo estaba el paciente, si había comido, cómo estaba su estado de ánimo. Y aparte, también nosotros podíamos en esos momentos buscar información que no estuviera en la historia clínica y que fuera importante para la enfermería, pues sobre preferencias, sobre gustos del paciente, que nadie nos había comunicado. Y es que nos dimos cuenta que estábamos en un lugar privilegiado y teníamos que aprovecharlo. Éramos ese equilibrio entre la tecnología y la familia, producimos ese acercamiento, fuimos puente de unión entre la tecnología y esa asistencia más humana, fuimos mediadores, fuimos facilitadores de esa relación. Y en resumen, yo quiero aprovechar para decir con estas 3 viñetas qué es lo que hemos hecho cuando hemos utilizado la tecnología y hemos puesto esa parte más humana. Hemos tratado el dolor, pero no el dolor físico, sino el dolor emocional que se producía cuando tú te alejas de tus seres queridos. Ese dolor que dicen algunos pacientes, el dolor del alma, me duele hasta el alma, ¿vale? Ese dolor que te produce el estar alejado de tu entorno, el estar en un sitio desconocido para ti. Vale, pues ese dolor es el que hemos tratado. Hemos favorecido esa alianza terapéutica, porque cuando poníamos ese punto de humanización a nuestros cuidados, se producía, ya estábamos tratando, ya era parte de la terapia. Y es que los profesionales en esos momentos se han encontrado satisfechos, ¿vale? Creo que hemos estado satisfechos y esa satisfacción ha sido satisfacción por compasión, por hacer lo que realmente sabíamos hacer, que era cuidar, pero cuidar en ese sufrimiento, cuidar en esa agonía, porque a veces éramos facilitadores de buenas noticias. Yo recuerdo la experiencia que nos cuenta una compañera en el momento en que un paciente que tenemos ingresado se le comunica que va a ser abuelo. Su hija le comunica a través de esa videollamada que va a ser abuelo. Para él supuso un subidón emocional, una alegría tremenda y eso influyó mucho en su bienestar porque hay evidencia de que las relaciones y los afectos curan. Y es que los profesionales se han sentido también felices de poder hacer eso que sabemos hacer, cuidar, acompañar,
en esos momentos a veces tan difíciles, porque hemos vivido experiencias en los que solo existía el medio tecnológico para satisfacer los deseos del paciente y la familia. Y esas experiencias a veces no eran de tan buenas noticias porque hemos acompañado en los momentos de últimos días, en esos momentos en que poníamos una tablet y la familia podía decir ese último adiós, porque no había otra manera de hacerlo, ¿vale? Hemos sentido esa felicidad que nos da el poder satisfacer esas necesidades del paciente y la familia. Hemos visto más allá de la enfermedad. Y, en definitiva, como suelo decir, una imagen vale más que 1000 palabras. Y aquí vemos cómo una enfermera, una técnico en cuidados auxiliares de enfermería y una paciente están estableciendo una videollamada. Y es como dice Jane Goodall, la tecnología por sí sola no basta. Hay que poner corazón. Porque quiero hacer también un inciso. Podemos tener la mejor tecnología del mundo, la más puntera, lo mejor que tengamos, pero si no utilizamos la palabra, la escucha activa y el acompañamiento con los pacientes, nunca haremos humanización. Y ahora quiero dar paso a unas palabras que nos van a transmitir los profesionales que han vivido su día a día esta experiencia de la utilización de la tecnología y el acercamiento del paciente a su familia. Vale. No, no se oye. Aquí yo el vídeo. ¿La pared? Ah, los altavoces. Bueno, un problema técnico. Vamos a ver si se soluciona. Ay, espera. Pero también cambió nuestra forma de trabajar en ese hospital. Apareció una herramienta nueva, esta. Ya. Cambiaron los ojos a fuerza de tanto amor.
se me cambiaron los ojos y ahora ve mi corazón. En nuestro servicio, el uso de los medios audiovisuales nos ha supuesto un importante avance tecnológico, el posibilitar el acercamiento entre el paciente y los familiares, por ejemplo, la utilización de videollamadas en la tablet. Nos ha permitido que ambas partes, al poder verse, oírse, hablarse, puedan minimizar la angustia y que pueda ser más llevadero el ingreso dentro de esta situación tan difícil que hemos vivido. A nivel profesional ha sido una gran satisfacción que un gesto tan sencillo les pueda aportar tranquilidad, bienestar, llegando a ser para algunos pacientes una parte fundamental del tratamiento. En algunos casos ha sido el medio utilizado tanto para transmitir buenas noticias o no tan buenas noticias, como despedirse de un ser querido. Hola, como sabéis, con la pandemia y con la llegada de esta enfermedad, uno de los principales problemas con los que nos hemos encontrado ha sido con el aislamiento social y familiar. Aparte del aislamiento por sí que ya tienen estos pacientes, con la llegada de las tablets a la unidad, pues nos ha permitido mantener esa comunicación del paciente con su familia. Como podéis ver, para ello ha supuesto un avance el poder ver sus familiares, sus casas, sus mascotas, porque claro, es una situación un poco especial en las plantas. Se supone que pueden incluso coger el móvil, pero la mayoría de las veces aquí en la UCI, los enfermos cuando despiertan o están intubados, o contrario, como en este caso, pues no tienen fuerza ni para sostener el móvil. La única manera de vernos es así, que casi que no nos ven las caras. Buenas, me llamo María José Alonso Cayuela, soy enfermera y hace 2 años muchas cosas en nuestra vida han cambiado. Pero también cambió nuestra forma de trabajar en nuestro hospital. Apareció una herramienta nueva, una tablet, una simple tablet, que pasó a ser una herramienta más como los PUSI o como los monitores. En estos 2 años ha habido muchos momentos muy duros, pero ha habido momentos en los que la humanización ha estado muy presente en nuestra unidad. Y eso ha ayudado mucho a nuestra enfermos. Os quiero contar el caso, uno de los casos que más me impresionaron, ¿no? O que más puedo recordar sobre ese tema. Había una mujer inglesa, su marido había muerto de COVID una semana antes, ella ingresó por COVID, con su barrera idiomática, muy deprimida, estaba en fase de duelo, muy apática, no teníamos forma de conectarnos, hasta que se me ocurrió hacerle una videollamada con su hija que estaba en Inglaterra. A partir de ahí la mujer cambió y en ese momento la cara de la mujer cuando podía hablar y ver a su hija que estaba a muchos kilómetros fue un momento muy humano. La mujer se salvó y a pesar de estar en un hospital ingresada en el que no se entendía con el personal que la atendió, al mes volvió y nos regaló unas cajas de bombones. Posiblemente si hubiéramos preguntado, una de las cosas que más valoró fue el que pudiera hablar o ponerse en contacto con su familia. La gente ha sufrido, ha tenido mucho miedo, nuestros enfermos, y el poder tener esas conversaciones de 15 minutos con su familia, con la tablet, el poder verlos, le ha sido una parte más del tratamiento para poder mejorar. Bueno, el uso de las nuevas tecnologías TIC en nuestra unidad durante esta pandemia ha resultado un recurso bastante importante e interesante. En nuestro caso hemos utilizado las tablets que han reportado un beneficio bueno para los pacientes, los familiares y también para los profesionales. En nuestro entorno, debido a esta situación tan excepcional, el uso de las videollamadas, en el caso de nuestra compañera, que no ha funcionado en nuestra unidad, ha hecho hacer un acercamiento entre los usuarios, nuestros pacientes, con sus familiares, aportando ese beneficio múltiple para los pacientes, tanto a nivel cognitivo como a nivel afectivo. A veces las situaciones no eran tan buenas, con lo cual no se podían dar buenas noticias, pero es verdad que por lo menos sí se les
se ha ofrecido a los familiares el poder despedirse, en ocasiones, desgraciadamente, el poder despedirse de sus familiares a través de una videollamada cuando esto estaba mal. La tranquilidad que se lo reportaba a la familia era importante, ya que el hecho de tener que tener al paciente en una habitación encerrado sin poder estar en el centro de su entorno dificultaba incluso a veces la recuperación de estos pacientes, o sea que ha ayudado bastante en el estado anímico y emocional de los pacientes y de sus familiares. Dentro de nuestra unidad, tanto los profesionales sanitarios hemos ayudado a la mejoría de estos pacientes, no ha servido una medida satisfactoria para que estos pacientes puedan ponerse en contacto y descubrirse en el proceso de sus familiares y poder así acercar a ellos su situación y estar más cerca tanto de su familia como de su María José, muchísimas gracias por esta ponencia y gracias por habernos acercado, como quiera, por si luego hay alguna preguntilla o alguna cosa. Gracias por habernos acercado pues, a comprobar cómo esas tecnologías permiten, en un momento tan vulnerable como el de los pacientes cuando han estado ingresados durante esta pandemia, en el que no tenían ningún contacto, no podían ser visitados, pues comprobar cómo han participado del tratamiento de estos pacientes. Bueno, para la segunda ponencia contamos con Juana del Pilar Escano de Berenguel, que es trabajadora social por la Universidad voy a mirar para no equivocarme, de Sevilla y grado en trabajadora social por la Universidad de Almería. Tiene una amplia experiencia en el abordaje de colectivos vulnerables y desde 2017 trabaja dentro del Distrito Sanitario Poniente, en la Unidad de Salud Pública, como formando parte del equipo de atención a los pacientes con tuberculosis. Ella nos va a presentar la mesa Equipo Tuberculosis y Humanización. Os dejo con ella. ¿Vale? Gracias. Vale. Esto es para pasar, ¿no? Sí. Hola, buenas. Muchísimas gracias y aprovecho la oportunidad para agradecer este foro, pues poder darnos visibilidad al trabajo que hacemos en Distrito Sanitario Poniente, que llevamos haciendo, bueno, que han hecho personas anteriormente a nosotros desde el año 2021. Básicamente, lo que vamos a aprender son las actuaciones del equipo de tuberculosis y experiencias de humanización en el proceso de curación. Es una visión un poco práctica de todo lo que han comentado en las anteriores ponencias. Como bien sabéis, la tuberculosis es un problema de salud pública a nivel mundial, es una enfermedad transmisible, infectocontagiosa que se transmite por vía aérea, prevenible, curable y relacionado estrechamente con contextos de vulnerabilidad, por lo que es necesario trabajar con prioridad en el abordaje de los determinantes sociales. La pandemia COVID ha supuesto un retroceso en todo el control de la enfermedad a nivel mundial. Los nervios. Bueno, las personas que tienen más riesgo de enfermar son aquellas personas que convivan con una persona enferma de tuberculosis, personas mayores, personas que proceden de países con alta incidencia. A este distrito generalmente provienen de países del continente africano y Europa del Este, personas con desnutrición, con diabetes, VIH y otras enfermedades que afectan al sistema inmune, personas con adicciones y personas que pertenecen a entornos vulnerables, complejos, como hacinamiento, infravivienda, precariedad laboral, etcétera. Independientemente de lo dicho, cualquier persona, independientemente de su sexo, edad, condición de salud y social, puede enfermar de tuberculosis. El equipo de tuberculosis, pues es un programa específico de control de adherencia de enfermedad. Cuando digo un programa específico, es que dentro del sistema sanitario público andaluz, el único distrito que cuenta con este equipo es Distrito Poniente.
Bueno, es un programa de control de la enfermedad cuyo fin último es cortar la cadena de transmisión. Se trata de una unidad móvil que se desplaza por todo distrito, hecho que facilita la proximidad con cada uno de nuestros pacientes. Es decir, nosotros nos desplazamos, el equipo, vamos a donde está el paciente, donde nos indique ya sea su domicilio, ya sea el centro de trabajo porque le pilla el invernadero o el centro de trabajo porque le pille mejor. Es decir, nos desplazamos a un entorno del paciente, no es el paciente el que se desplaza con el equipo. Es una unidad multidisciplinar formada por una médico-epidemióloga, una enfermera y una trabajadora social. Es decir, es una atención integral al paciente que se hace desde distintos ámbitos. Y el trabajo en equipo pues, es fundamental pues, para complementar el tratamiento. ¿Dónde trabajamos? Bueno, pues como bien he dicho anteriormente, nos desplazamos por todo distrito, desde Aguadulce, Ni, Roqueta, Vica, Mojonera, Ejido, Adra y la parte de la Alpujarra. Bueno, hay que tomar en cuenta que dentro de este distrito pues, se caracteriza por todo el tema del milagro económico almeriense, la agricultura intensiva, que ha favorecido pues, que muchas personas vengan a trabajar a nuestro invernadero, a nuestras tierras y a nuestro invernadero. Entonces, eso hace que actualmente el 30% de la población de distrito sean personas de otros países, provenientes de otros países. ¿Qué es lo que hacemos? Fundamental, hacemos acompañamiento al paciente enfermo de tuberculosis y seguimiento para que complete el tratamiento. Esto parece una cosa muy sencilla, pues con personas, pues, entre comillas, pues, normalizadas que tomen el tratamiento y que acudan a sus visitas, a sus visitas médicas y a sus revisiones. Pero algo que parece tan fácil, a la hora de la verdad, bueno, ya veremos los obstáculos, es bastante complicado, dependiendo de algunos colectivos o algunas personas. Entonces, realizamos el acompañamiento al enfermo durante todo el proceso de curación y luego, otra cosa muy importante, hacemos el estudio de contactos, que significa pues, identificar a los contactos que han compartido espacio aéreo con el enfermo y así identificamos a aquellas posibles personas infectadas, así como enfermos que no están diagnosticados y es una forma de cortar la cadena de transmisión. Uy, perdón. Vamos a ver. No se escucha, perdón. Es que vamos a ver. Detrás de cada persona enferma está viviendo un proceso. Cada persona que enferma pues vive un proceso de adaptación, de cambio. Entonces, se está adaptando a la nueva situación. Entonces, la humanización en salud va más allá de ser cordial y agradable, que también hay que hacerlo. Implica minimizar la tendencia de tratar al enfermo como si fuera un objeto. El cuidado humanitario requiere considerar a los pacientes como personas. Cuando estamos con un paciente, pues bueno, realmente nosotros le explicamos las visitas, lo que tiene, todos los pasos que tiene que seguir, pero realmente esa persona pues tiene una trayectoria que deberemos tener en cuenta, es decir, a lo mejor escucharlo, sonreír, empatizar con el paciente, con lo que nos diga. Esa persona pues tiene detrás pues una carga emocional bastante fuerte, que es lo que nos comunican a la hora de hablar con ellos. Porque mira, ahora me acuerdo, por ejemplo, teníamos una persona que venía de Senegal, se había tirado como dos años para hacer su periplo migratorio, había sido bastante duro. Se había tirado como 2 años para cruzar la frontera. Entonces, una vez que estaba aquí, pues también había tenido trabajos muy precarios y tenía muchos problemas para conseguir pues, la regularización. Entonces, nosotros estábamos hablando de tuberculosis y él estaba diciendo, dice, mira, es que dice, yo no puedo sufrir más, dice, en este periodo he perdido a mi padre, no podía acompañarlo, he perdido a mi madre, tengo una hija que la dejé pequeña y no quiere hablar conmigo, no me conoce. El chico tenía un nivel de ansiedad que en esos momentos nosotros estábamos hablando y decía que no podía sufrir más. Entonces, no hay que perder de vista el trato humanizado,
Porque primero, yo pienso que el paciente en sí pues baja su nivel de estrés y de ansiedad. Y nosotros, como profesionales, pues también ayudamos pues, y tenemos la sensación pues, de un trabajo mejor realizado. Entonces, es importante no perder el punto de vista de la humanización. En contextos interculturales, es muy importante también mejorar lo que es la competencia cultural. Tenemos que aprender sobre las tradiciones, bueno, si no aprender, pero por lo menos colocar en el mapa dónde está el país, en qué idioma se habla. Eso nos da un poco pistas sobre el tema, sobre el periplo migratorio y el tiempo que ha podido pasar. Un poco, pues, mejorar la competencia cultural. También pues, tenemos que prestar mucha atención al lenguaje no verbal, porque nos transmite mucho más que la comunicación verbal. Nos dice cómo se siente, pero a lo mejor le estamos preguntando y dice, sí, estoy bien, pero tú lo ves que no estás bien, que no te levanta la mirada, que no quiere hablar. Entonces, es muy importante, te da mucha más información la comunicación no verbal. También hay que evitar preguntas cerradas, hay que hacer preguntas abiertas para obtener más información. También no juzgar y no utilizar estereotipos. Esa persona se está desahogando, tiene que hablar, tiene que sentir cómo se siente y no podemos tampoco utilizar nuestros patrones para como imponerlos pues, sobre su cultura. Y sobre todo tenemos que asegurarnos que entienden de manera adecuada el mensaje que queremos transmitir. Eso es muy importante, tanto de tratamiento como el seguimiento, como el control. La primera entrevista es fundamental para nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos que ganar confianza y establecer vínculos. Esa persona, nosotros vamos a acompañar a esa persona durante 6 meses mínimo, que es lo que dura el tratamiento, que a veces duran mucho más, hasta 2 años, pero tenemos que ganarnos la confianza para que nos diga sus contactos y para que confíe en nosotros y sepa que vamos a ayudarle, que vamos a estar con él, acompañándolo durante todo el proceso. Entonces, muy importante, en la primera entrevista, establecer vínculos. Ahí hacemos la presentación del equipo, informamos sobre la duración del tratamiento, que la medicación es gratuita, la información sobre las pruebas y citas pertinentes, las visitas a domicilio que le vamos a hacer durante todo el proceso, que irá variando según veamos cómo es la adherencia o cómo va actuando o el feedback que nos da el paciente. Entonces, en la primera entrevista es prioritario una valoración social del enfermo y la identificación de los contactos para poder, sobre todo si hay niños pequeños, que son los que se transmiten muy rápidamente y con los que tenemos que actuar rápidamente. Entonces, es muy importante eso, lo que es la valoración social y la identificación de los contactos. En esta primera entrevista también, con tema de humanización, un mensaje de optimismo y positividad. Esta enfermedad se cura, ¿vale? Esta enfermedad se cura. Si no sigue el tratamiento, sí es verdad que puede ser letal. Pero si tú sigues el tratamiento, va a tus controles, hace lo que te dice tu médico especialista, pues esta enfermedad se cura. Otra cosa importante es que nosotros le administramos el tratamiento de manera gratuita. Entonces, eso también pues, es un tema que facilita la adherencia. El plan individualizado de atención está centrado en la persona. Tenemos que tener eso en cuenta, sus necesidades y su entorno para lograr con éxito la finalización del tratamiento. Estamos hablando de gente que vive en entornos muy complejos. La mayoría a lo mejor son inmigrantes de recién llegada, comparten domicilio con otros chicos, infravivienda, malnutrición, difícil acceso a los servicios básicos. Pues todo eso lo contemplamos. En la valoración social del enfermo, pues cogemos los datos relacionados con la persona, sus datos de salud, su país de origen, el tiempo de llegada, el periplo migratorio, que es lo que he dicho antes, que nos da bastante información. La ubicación de la vivienda y el estado de la misma. Todo esto son viviendas pues, que hemos hecho, viviendas de nuestros pacientes. Pues eso que son viviendas pues, de difícil acceso, con unos servicios pues, de habitabilidad penosos
Y bueno, la situación laboral y administrativa también es importante, porque está comprobado que aquellas personas con una situación administrativa irregular, pues conocen menos, generalmente llevan menos tiempo, conocen menos el sistema y tienen más difícil control de lo que es la adherencia. Es más difícil, o sea, les cuesta más trabajo comprender las prescripciones médicas. Personas situación laboral y administrativa, que lo he dicho, personas que conviven en el domicilio, red o falta de red familiar, si es precaria o no. Esto es otra cosa que también me ha llamado la atención, porque, por ejemplo, hemos estado en domicilios que a lo mejor viven 8 personas, pues tú crees que son amigos y a lo mejor no se sabe ni el nombre de la persona que vive al lado. Porque, claro, tenemos que identificar los contactos. Dice, yo no sé cómo se llama. A lo mejor te dice el hombre mayor, el hombre de bigote, pero no saben ni cómo se llaman. Entonces, también es importante, pues eso, que tengamos en cuenta esto como un obstáculo de adherencia. La red o falta de red familiar, si es precaria o no. Pues, claro, hay gente que no es lo mismo. A lo mejor una persona que se venga aquí por arraigo, que tenga aquí a su marido, por habitabilidad y se traiga al marido a su mujer y a su hijo, y a lo mejor enferme la mujer, pues tiene que, o a una persona, pues eso, recién que no tenga aquí ningún tipo de contacto ni de red familiar. Y luego personas en el país de origen en situación difícil, porque a lo mejor estamos hablando y tiene un padre que está enfermo, se está muriendo, una mujer que está embarazada o tiene que mandar dinero rápidamente y esta persona pues está enferma y ahora mismo no puede trabajar, pues todo esto pues, aumenta los niveles de ansiedad y de estrés. Y luego detección de otras situaciones de riesgo. Bueno, los obstáculos que impiden la adherencia, pues básicamente, pues barrera idiomática, pues es fundamental. ¿Por qué? Porque tienen dificultad para comprender los tratamientos. El concepto de enfermedad, pues la salud para ellos no es su prioridad. Ellos lo que quieren, generalmente vienen personas sanas, fuertes, la salud no es su prioridad. Entonces, cuando enferman, ellos quieren trabajar, no quieren dejar su puesto de trabajo. Su prioridad es esa. Y también nos cuesta mucho trabajo, a lo mejor, pues decir pues que tiene que perder un día de trabajo para ir al médico. Eso ellos no lo entienden. Y nosotros decimos, primero tienes que estar sano pues para poder trabajar. Pues no, tiene que pedir 2 días, a lo mejor uno para hacerse la analítica y otro para ir al médico. Y tenemos muchos problemas con eso, porque es muy importante que acudan a sus controles, pero para ellos se sienten mejor y su prioridad sigue siendo trabajar. Desconocimiento del sistema sanitario, pues claro, ¿cómo lo voy a explicar? Mejor para ellos todo es hospital. Tú dices, hospital de Roqueta, hospital de Ejido. Digo, no, es centro de salud de Roqueta, centro de salud, hospital de Ejido, del Copo, Poniente, para hacer la diferenciación. Pues no conocen el sistema, entonces nosotros vamos acompañando, vamos guiándole, diciéndole las pruebas, sacándoles citas y facilitándole el acceso al sistema sanitario. Otros no tienen ni tarjeta sanitaria, que es otra de las cosas que facilitamos. El tema de la movilidad geográfica. ¿Cuántas veces hemos entregado a lo mejor un tratamiento o ha empezado el tratamiento esa persona y lo llamamos por teléfono pues para ver cómo va? Dice, que estoy en Granada. Digo, ¿cómo que estás en Granada? Dice, sí, que me he venido al Espárrago. Digo, ¿pero vuelves, te quedas? Dice, no, vuelvo. Digo, tienes que venir a la consulta, tienes medicación hasta este día. Entonces, hacemos un seguimiento para controlar su adherencia. Afortunadamente, también tengo que decirlo, durante el tiempo que llevo trabajando, el 100% de la adherencia se ha cumplido, pero que no es fácil porque tenemos que estar haciendo un seguimiento constante y permanente. Entonces, pues la movilidad geográfica, pues tenemos que jugar eso, la campaña de la fresa, la campaña del espárrago, que si se van a Arija, y siempre decimos, si os podéis ir a donde queráis, pero decínoslo pues para saber y para preparar las citas y la medicación. Otro factor, pues las condiciones de hacinamiento y la infravivienda, pues esos son factores también de vulnerabilidad y factores que impiden el tratamiento, la adherencia.
no tenés cubiertas sus necesidades básicas alimentarias. Tened en cuenta que a lo mejor hay personas que han estado entrando y saliendo al hospital y esta enfermedad pues es dura. Al principio no pueden trabajar y hasta, a lo mejor, hasta que le detectan han estado pues, entrando, saliendo y no han podido ir a trabajar. Entonces, hay gente que no cuenta ni con las necesidades básicas cubiertas, porque por un tiempo determinado sus compañeros pueden ofrecerle, pero tampoco es a largo plazo. Luego también podemos encontrarnos pues, con personas con problemas de adicciones, personas con problemas de salud mental. Así que ante esos obstáculos pues, intentamos utilizar pues, estrategias. Todo esto es pues, con el rodaje de nuestro propio trabajo. Pues hacemos acompañamiento, como bien dicho, durante todo el proceso de enfermedad, mediante visitas a domicilio, en horarios flexibles, para administrar el tratamiento. Tenemos un móvil de referencia abierto. Ahí incido con la compañera que hablaba anteriormente, que es verdad, tenemos la tecnología a nuestro servicio, utilizamos la tecnología como un medio de humanización. Ofrecemos el tratamiento estandarizado y gratuito para verificar el control. Cuando vamos a los domicilios, mi compañera comprueba las pastillas que le quedan y las que tiene, o sea, para saber si realmente se ha tomado el tratamiento. En caso, bueno, información de cita y pruebas pertinentes, tenemos que darle la cita, tenemos que decir, mira, te tienes que hacer una vaciloscopia, tienes que escupir en el bote, tienes que entregarlo, tienes que hacer sangre, una cosa que parece sencilla, pues cuesta. Pues damos información sobre la cita y las pruebas pertinentes. En casos excepcionales también acompañamos, lo acompañamos al hospital. Pues hay gente que tiene muy difícil acceso, hay gente que a lo mejor que está en San Agustín y a San Agustín sale el autobús a las 6 de la mañana y luego no tiene vuelta. Vamos, que en casos excepcionales pues también los llevamos al hospital. Pero siempre intentamos que la persona, pues empoderar a la persona para que sea autónoma y nosotros hacemos un empujón, nosotros ayudamos, pero lo que intentamos es que la persona se autogestione. Facilitar el acceso a la tarjeta sanitaria. Muchas de las personas no tienen tarjeta sanitaria, otras a lo mejor acuden a urgencias con la tarjeta del amigo, entonces eso supone un problema porque tenemos que luego hacer una tarjeta nueva, cambiarle la historia clínica para no perjudicar al amigo, etcétera. Entonces, abordaje de los determinantes sociales, que es fundamental, con colectivos vulnerables, y coordinación con las entidades que trabajan en el territorio. Esto es muy importante. El trabajo en red es muy importante. Bueno, nosotros trabajamos a nivel de estructura SAD, dentro del SAD, pues trabajamos coordinadamente con el hospital, con los médicos especialistas de medicina tropical, neumología, medicina interna y también pues, con sus médicos de atención primaria de referencia. Y con los trabajadores sociales de atención primaria. Eso dentro de la estructura del SAD. Pero fuera de la estructura del SAD es muy importante el trabajo en red. Trabajamos en red pues, con todas las entidades locales que trabajan en el territorio, en todo distrito, el poniente, ayuntamientos, y con las ONG que trabajan también en el territorio. ONG mayoritariamente de inmigración, y entidades religiosas, pues, con todas aquellas personas que pueden favorecer pues, la calidad de vida pues, de las personas con las que trabajamos y puedan mejorar pues, la adherencia. Pues está comprobado que trabajar en red pues, mejora los datos en salud y que más allá del SAP pues, hay otro universo de entidades que también pueden aportar su granito de arena en todo el proceso de curación. Esta movilización de recursos, atendiendo al principio de equidad para cubrir todos los condicionantes sociales de salud, pues nos coordinamos, pues dependiendo de la casuística, porque cada caso es un mundo, pues nos coordinamos tanto con servicios sociales de ayuntamientos como en Diputación, pues para ayudas de emergencia. Si valoramos, hace poco, por ejemplo, hemos valorado, había un brote y dentro de ese brote había una niña muy pequeña con una discapacidad no reconocida, pues hemos agilizado pues, para que ya tiene la valoración de dependencia, hemos hecho la tramitación urgente para la valoración de dependencia, la valoración de discapacidad. También hay gente que no sabe que tiene derecho
a una incapacidad temporal y por la mutua también hemos tenido... Vamos básicamente todo esto, pues son conocimientos que adquirimos pues también a través de la práctica, pero si tiene derecho a una serie de prestaciones como cualquier persona, pues muchas veces tienen desconocimiento, pues informamos, ¿no? También otra serie de recursos, acceso al empleo, seguridad social, clases de español, educación. La movilización de recursos es fundamental con las entidades que trabajan en el territorio. Hacemos actividades de colaboración con ONGs que nos permiten entrar y afinar en estudios de contacto y entrar a sitios pues, con más dificultad o entornos de a lo mejor de trata o entornos de asentamientos, entornos más difíciles. Pues hacemos actividades conjuntas de utilización de la tarjeta sanitaria, de prevención de síntomas, de TBC. Trabajamos directamente con las entidades. También participamos en programas ya establecidos como la RELA, Red de Relocalización en Salud, la ERACI y otras actividades de promoción y participación. Estamos en la comisión de... Bueno, en distrito se ha estado realizando lo que es la comisión de inmigración y en otras comisiones relacionadas con estos contextos. También hacemos coordinación en lo que es apoyo en el acceso al mercado laboral, información sobre la regularización, informes de arraigo y habitabilidad, sobre pruebas y bueno, facilitamos o derivamos para el tema de regularización. Información sobre procedimientos de regularización por razones humanitarias. Por razones humanitarias pueden acceder también al proceso de regularización. Si la enfermedad ha sido sobrevenida en España, si requiere un tratamiento continuo, si cortar ese tratamiento supone un riesgo para su salud y si en el país de origen no se le puede garantizar ese tratamiento. Vale. Perdón, ya voy acabando, perdona. Bueno, coordinación, ayuda humanitaria para cubrir necesidades básicas alimentarias, para medicación también y para transporte. Avanzo. Estos son algunos pequeños avances de accesibilidad que hemos estado trabajando, pero que nos dan resultados. El móvil de referencia abierto, ubicación de domicilio. El móvil de referencia nos permite visitar, ir a los cortijos donde viven. Aquellas personas que tienen WhatsApp y saben utilizarlo, pues nos mandan la ubicación y vamos. Utilización del traductor, también nos comunicamos muchas veces pues, en francés o en inglés gracias al traductor. La utilización el WhatsApp nos permite enviar iconos gráficos y ya es un ejemplo pues, de utilización de las nuevas tecnologías en servicio de la humanización. Medicación dosificada, le damos cuantificada el tratamiento y luego, por ejemplo, esos son jarabes para menores, que son fórmulas magistrales que le hacen en el hospital y tenemos que llevársela cada mes. Según el peso, pues vamos haciéndole una foto para que ellos sepan la cantidad que tienen que darle de jarabe. También informamos sobre los efectos secundarios en varios idiomas de la medicación. Ahora mismo, por ejemplo, cuando hablo de la competencia cultural, pues mínimo enterarnos que ahora mismo está el Ramadán. Entonces, pues informamos sobre el cambio en el horario de la toma de medicación durante el Ramadán. Este es el calendario, que es muy importante, sobre nuestras citas, ¿no? Pues ahí decimos dónde tienen que ir, que el día de antes tienen que escupir en el bote, que tienen que guardarlo, el otro día igual, luego que tienen una radiografía y que tienen su visita al hospital. Y también hacemos acciones masivas de comunicación, siempre con el enfoque de equidad, sobre medidas de protección y control en diferentes idiomas. Y bueno, y básicamente, muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Juani, por ver que hay muchas formas de trabajar, pero con la humanización, desde luego, impregnamos todo de muchísima más calidad. Para la tercera mesa tengo el placer de presentaros a Nivin Alawi, que es sanitaria, fisioterapeuta y tiene una amplia experiencia como mediadora sociocultural del Hospital Universitario Poniente. Ella nos va a presentar la humanización como estrategia asistencial en entornos multiculturales, mediación sociosanitaria. Muchas gracias.
Pero no es la mía. Aquí. Buenos días. Es un honor para mí representar al recién nombrado Hospital Universitario de Poniente. Vengo a hablaros de la humanización como estrategia asistencial en entornos multiculturales y de la mediación sociosanitaria, pero sirva esta ponencia como homenaje a cada uno de los profesionales con los que yo llevo trabajando estos 2 últimos años diariamente, y sirva también como reconocimiento para cada uno de los microproyectos que conforman nuestro plan de humanización Poniente Contigo. Es muy sensible. Ay, a ver si atino. Bien. Poniente Contigo nace en el año 2018 por parte de unos profesionales con el firme propósito de mejorar su interacción con sus propios pacientes y usuarios. Actualmente, Poniente Contigo está conformado por 32 microproyectos y uno de ellos es el de mediación sociosanitaria, que luego más adelante os explicaré por qué el proyecto de mediación sociosanitaria tiene cabida en cada uno de los demás proyectos de Poniente Contigo. Bien, pues los flujos migratorios crecientes inciden de una manera en mayor o en menor medida en cada territorio, y nuestra provincia es una provincia receptora de migración. En el ejido alcanza el 28% e incluso en algún núcleo llega al 60%. En el ámbito sanitario, esta diversidad viene determinada por unas prácticas de salud muy diferenciadas, una cultura del cuidado y del acompañamiento a veces inexistentes, y en función del origen y la ruta migratoria, pues muchas veces trabajamos en contextos de riesgo y vulnerabilidad social. Pues nuestro reto, el reto de los profesionales del Hospital Universitario de Poniente, es prestar la atención manteniendo la calidad y calidez del trato. La población que atendemos, cuando yo hablo de población, me refiero a población, para no repetirme, población con algún tipo de barrera sociocultural, lingüística, a veces de diversidad funcional, porque no solamente he atendido pacientes con barrera idiomática o sociocultural, sino también con algún problema visual, por ejemplo. Entonces, nuestra población, o el tipo de población que yo atiendo, presenta unos determinantes de salud muy característicos y que van a incidir negativamente en su proceso asistencial y en su proceso patológico, como puede ser el analfabetismo, como puede ser la dispersión geográfica de la que hablaba mi compañera, los valores, la cultura, la ideología y la religión, entre otros. Por ello, nuestro servicio de mediación sociosanitaria nace para dar respuesta a todas estas dificultades y barreras que presentan nuestros pacientes y usuarios. El servicio de mediación o los inicios de la mediación sociosanitaria en el Hospital Universitario de Poniente se remontan ya al año 2009-2010. Profesionales de la Unidad de Medicina Tropical y de Trabajo Social detectaron estas dificultades a la hora de interactuar con sus pacientes, a la hora de conseguir la alianza y la adherencia al tratamiento. Y así fue como nació y se creó la mediación. Bueno, nació la mediación sociosanitaria en el hospital, pero fruto del crecimiento demográfico, los avances en medicina, los crecientes obstáculos que dificultaban el acceso equitativo a
al sistema sanitario, se retoma el tema después de 1 año y medio, creo, sin mediación en el hospital. Desde Dirección de Gerencia y las distintas direcciones de enfermería y dirección médica, se apuesta por crear el proyecto de mediación sociosanitaria, no solamente para dar respuesta a las necesidades reales de los pacientes y cumplir con sus expectativas, sino sobre todo para mejorar las competencias de nuestros profesionales sanitarios, asistenciales y no asistenciales, ¿vale? Pero además querían ser poco innovadores y plantearon el proyecto, pues quisieron plantear el proyecto de modo, o sea, con una metodología muy clara, una recogida de datos, unos indicadores específicos que iban a servir no solamente para demostrar la necesidad de implantación de la mediación sociosanitaria en otros hospitales, en todos los hospitales que necesitan este tipo de intervención, sino también para crear conocimiento. Ay, perdón, ¿eh? Al principio os comentaba que os iba a explicar por qué la mediación sociosanitaria tenía cabida en todos los microproyectos de Poniente Contigo, o del Plan de Humanización del Hospital Universitario de Poniente. Y es que el valor de la mediación radica en la transversalidad. Es una intervención transversal a todo tipo de intervención en el ámbito sanitario. Yo hablo de mí, porque soy la mediadora. Yo puedo actuar en cualquier área, asistencial y no asistencial. Yo puedo actuar en cualquier consulta de cualquier especialidad, en hospitalización, en área administrativa. De hecho, yo pertenezco al área de atención a la ciudadanía. Y además, nuestra mediación sociosanitaria cumple con muchos de los puntos claves de algunas estrategias que se están llevando a cabo en el SAS, como el Plan Estratégico de Humanización, Seguridad del Paciente, Calidad asistencial, etcétera, entre otros. Bien, creo que todavía no os he dicho lo que es la mediación sociosanitaria, he dado por hecho que todo el mundo lo conoce. Yo sé que los del Instituto o el IES de Santo Domingo, los que están presentes, lo saben, porque les he hablado ya de ello. Entonces, la mediación sociosanitaria es una intervención en salud que va a permitir, que pone en contexto las características, necesidades y expectativas del paciente o usuario que atendemos en el hospital, fomentando un acceso equitativo y una toma de decisiones compartida. Esta toma de decisiones compartida en salud viene sustentada por una atención centrada en el paciente, desde el empoderamiento del paciente, desde la información que se le da al paciente, desde la educación sanitaria que le damos al paciente. Y esta toma de decisiones, la intervención de la mediación en la toma de decisiones no solamente beneficia al paciente, sino que también redunda en la mejora del profesional, porque así evitamos los riesgos psicosociales a los que pueden estar sometidos por la falta de entendimiento con su paciente, por la falta de alianza, la falta de adherencia, la falta de continuidad asistencial, entre otros. Pues todos estos elementos son los que hacen y permiten una comunicación eficaz, que más allá de la barrera lingüística, se basa en la escucha activa, en el acercamiento a la perspectiva del paciente y a crear entornos de confianza.
Si nos centramos en la intervención clínica, puramente clínica, la mediación sociosanitaria, mi trabajo diario consiste en... bueno, yo soy personal de apoyo del profesional asistencial y no asistencial, ¿vale? Yo no actúo por motu propio en este tipo de... O sea, en este contexto, en el ámbito puramente clínico. Yo ayudo a completar una historia clínica, una anamnesis, ayudo a generar una hipótesis, el profesional genera su hipótesis y yo le ayudo a descartarla o a confirmarla para conseguir quizás primero un diagnóstico diferencial y al final un diagnóstico definitivo. A partir de ahí se le explica al paciente, en caso de que haya sea necesario algún tipo de procedimiento, prueba, si es invasiva, necesito explicarle en qué consiste y el consentimiento informado. Y una vez el paciente ha entendido la historia natural de su enfermedad, que estamos allí para ayudar, que entendemos su problema, su casuística, porque como decía compañera del equipo de TBC, cada uno tiene sus prioridades. Entonces, a partir de ahí comienza la negociación o la alianza. A veces es negociación pura y dura, a veces todo queda claro, el paciente es muy colaborador y llegamos a la alianza fácilmente. Y luego, para que, por ejemplo, el equipo de TBC pueda hacer su trabajo como quiera hacerlo de manera tan excelente y tan eficiente, el servicio de mediación es el que debe garantizar la continuidad asistencial. Yo cuando un paciente de TBC se va a ir de alta, yo ya le explico. Bueno, y antes de la alta hospitalaria, yo ya le voy introduciendo, que vaya conociendo lo que es el equipo de tuberculosis, que la medicación se la van a llevar, se la van a ofrecer ellos, que no va a haber problemas de transporte, puesto que es el equipo el que se traslada a donde está el paciente, etcétera. Entonces, además de eso, permite, en cierta medida, que el profesional pueda innovar en su labor, en su atención con el paciente. Pero más allá de lo puramente clínico, la mediación sociosanitaria no es solamente clínica, interpretación lingüística, trasciende todo eso, centrándose sobre todo en los cuidados invisibles y las soft skills o habilidades blandas. Yo acompaño a los pacientes, yo hago acompañamiento, pero el acompañamiento que yo hago no es solamente ir con el paciente a la consulta de revisión o ir a pedir cita. Yo lo acompaño físicamente cuando así me lo pide. En el Hospital Universitario de Poniente, la mediación sociosanitaria sirve también para hacer educación sanitaria, promoción de la salud, y ahora otro palabra que se me ha olvidado, pero empoderamiento del paciente, alfabetización, ahora ha venido, alfabetización sanitaria y, como os decía al principio, acompañamiento. Yo acompaño pacientes durante el parto, a mí me pueden llamar para ir a explicarle a una paciente que ha solicitado pues, la epidural, porque tiene que firmar el consentimiento informado y hay que explicarle en qué consiste la prueba, qué posibles efectos secundarios pudiera haber. Y me llamaron un día para esa labor y, claro, me encontré con una mujer joven, muy joven,
primeriza y sola. El marido no estaba, iba a tardar un poquito en llegar. En fin, estaba sola. Yo hice mi intervención, ya le expliqué todo lo que me había solicitado el profesional y siempre mi intervención termina preguntándole al paciente: fulanico, me voy a ir, ¿necesitas hacer alguna pregunta o aclarar alguna duda que tengas antes de irme? Y me dijo: no, no tengo ninguna duda. Pero me miró a los ojos y me dijo: ¿tú te podrías quedar conmigo? Es que tengo mucho miedo. Y por suerte, yo soy la mediadora, yo no soy la ginecóloga, ni la enfermera, ni el fisio, ni el celador, ni el auxiliar. Yo tengo un poquito de más tiempo, puedo dedicarle un poquito de más tiempo. Pues ante la petición y de esa manera, pues yo me quedé con ella. Me senté a su lado, hice el papel de marido. Tomé el papel del esposo, yo le decía: empuja, deja de empujar, ya viene la cabeza. Y al final nació la criatura, la madre estaba mucho más tranquila, colaboró estupendamente durante el parto, los profesionales hicieron mejor su trabajo porque se centraron en la que es su labor, no en calmar, no había esa ansiedad o ese estrés añadido que hay cuando un paciente no entiende y está agitado o nervioso. Pues, entre otras cosas, esas son mis funciones. A veces tengo, no que enfadarme, pero ponerme también un poquito seria. Porque a veces hay pacientes, como decía la compañera del equipo de TBC, ¿Toñi? ¿Es Toñi o Juani? Eso. Precisamente el viernes tuve otro paciente con sospecha de tuberculosis, 22 años, de Gambia. Su prioridad era que, como faltara el trabajo, iba a perder su sustento, no iba a poder pagar su alquiler y no iba a poder mandarle dinero a su familia. Su padre acababa de fallecer una semana antes y estaba su madre sola con una niña menor de edad. Claro, hay sospecha de tuberculosis y si se confirma, mínimo tendrá que estar unas cuantas semanas hasta pasar el periodo infeccioso. Pues el hombre decía que se iba. De hecho, este hombre no tenía barrera idiomática, para que veáis que no siempre me van a llamar a mí cuando haya una barrera idiomática. Este hombre entendía perfectamente. Lo que pasa es que la neumóloga no conseguía hacerle ver la importancia del quedarse en el hospital, no solamente por él, sino por la comunidad, porque él podría ser infeccioso perfectamente. Bueno, pues mi intervención fue negociar, pero negociar desde aquí, un poquito aquí. No iba a ser tan de tú a tú, sino un poquito más de... Ahora no me sale tampoco la palabra, pero tenía que conseguir que ese hombre se quedara sí o sí, hasta conocer por lo menos el diagnóstico. Me quedé con él 1 hora. La neumóloga ya hizo su intervención y le dije: Maricruz, ¿te puedes ir? Yo me quedo con este hombre, estaba muy agitado, estaba muy alterado, estaba muy preocupado y me quedé con él 1 hora hablando. Él me repetía lo mismo: es que no tengo dinero, es que si no tengo dinero mi madre se muere de hambre, mi hermana es chica. Y yo le decía: yo te entiendo. Y me decía: tú no me entiendes. Digo: ¿cómo no te voy a entender? Si esto lo vivo yo todos los días, con otros pacientes, no eres el único. Pero tienes 22 años. No son 60. Con 22 años, haciendo un tratamiento correctamente, esta enfermedad no es peligrosa. Y con 22 años te vas a recuperar y te vas a reinsertar socialmente, vas a poder reinsertarte socialmente. Ahora, si no te tratas, ni dinero, ni trabajo, ni nada de nada. Ya voy terminando, sí. Bueno, para concluir, la mediación sociosanitaria ha venido, y espero que para quedarse, porque el trabajo del mediador sociosanitario es trabajar para que no solo el paciente esté en un entorno de confianza y un entorno amable, sino para que el profesional
pueda realizar su trabajo como quiere y debe. Ay, perdón. Muchas gracias.